Una nueva búsqueda del vuelo 370 de Malaysia Airlines está en marcha. La empresa con sede en Texas, Ocean Infinity, está haciendo su tercer intento para encontrar el avión perdido hace mucho tiempo. Durante más de una década, la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines ha sido uno de los enigmas más inquietantes de la aviación. ¿Dónde está el vuelo 370 de Malaysia Airlines? Los seres queridos quedaron en el limbo. Los especialistas tenían más preguntas que respuestas. ¿Cómo se puede perder un avión? ¿Cómo puede desaparecer en el aire? Y el resto del mundo quedó especulando sobre esos momentos finales. Ahora, un dron submarino que explora una de las regiones oceánicas más aisladas del planeta ha sacado a la luz algo extraordinario. Su descubrimiento ha dejado atónitos a los investigadores y ha reavivado líneas de investigación que muchos creían cerradas desde hace mucho tiempo. Pues hemos terminado nuestro trabajo, estamos listos para publicarlo. Y el gobierno dijo, sí, podemos publicarlo. Así que lo publicamos en este momento. Y esta vez el rastro parece más nítido, más definido. En este video desglosamos lo que este nuevo hallazgo podría finalmente revelar. Nueva evidencia creíble. Australia, China y Malasia han decidido colectivamente suspender la búsqueda. La búsqueda de alto riesgo que podría finalmente resolver el misterio. El océano tiene una forma de guardar secretos. Engulle el sonido, dobla la luz y esconde evidencia bajo capas de presión y tiempo. Durante más de una década, ese silencio ha rodeado al vuelo MH370 de Malaysia Airlines, un Boeing 777 que desapareció tras desviarse miles de millas de su curso, llevándose vidas y respuestas incontables. A pesar de años de búsquedas internacionales, análisis satelitales y restos que han aparecido en costas lejanas, el lugar de descanso final de la aeronave ha permanecido obstinadamente fuera de alcance, hasta ahora tal vez. Más de 11 años después de la desaparición del MH370, el gobierno de Malasia ha dado luz verde a una búsqueda renovada, una última apuesta calculada dirigida a la parte más profunda y solitaria del Océano Índico. La misión se está devolviendo a un nombre familiar, pero uno que ha evolucionado significativamente desde su último intento, Ocean Infinity. Esta vez, las apuestas son claras y excepcionalmente audaces. Malasia ha acordado pagar a la empresa hasta $70 millones bajo una estricta base de no encontrar, no cobrar. En términos sencillos, si Ocean Infinity no localiza los restos, no se le paga. Ese tipo de acuerdo no solo indica confianza, la exige. Ocean Infinity no es una empresa de búsqueda tradicional, es una compañía de robótica marina y estudios del lecho marino con raíces operativas tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos, y una reputación construida en torno a abordar trabajos que la mayoría de las tripulaciones rechazarían en silencio. ¿Su especialidad? Encontrar cosas que realmente no quieren ser encontradas. La empresa ganó prominencia global en 2022 cuando desempeñó un papel central en la localización del Endurance, el legendario barco del explorador antártico Sir Ernest Shackleton. Perdido bajo el hielo y la oscuridad durante más de un siglo, el buque fue descubierto en condiciones asombrosas, una hazaña que muchos consideraban imposible hasta que la tecnología autónoma de Ocean Infinity lo hizo rutinario. Ese éxito no fue fruto de la suerte, fue fruto de la escala, la precisión y la paciencia. Tres cosas en las que Ocean Infinity ha redoblado esfuerzos desde su primera búsqueda del MH370 en 2018, cuando exploró más de 80.000 kilómetros cuadrados del fondo oceánico sin éxito. En aquel entonces, la tecnología era impresionante. Hoy es algo completamente diferente. En el corazón de esta renovada misión está la flota de vehículos submarinos autónomos Hugin 6000, o AUVs, de Ocean Infinity. Cada uno es un robot autónomo de tamaño similar al de un coche pequeño, diseñado para sumergirse a profundidades de hasta 6.000 metros, donde la presión es lo suficientemente fuerte como para aplastar el acero y la luz solar nunca ha llegado. Se estima que cada AUV vale al menos $8 millones, y se nota. Estas máquinas no solo deambulan por el fondo del mar, lo mapean con un detalle extraordinario. Usando una combinación de sonar, láseres, sensores ópticos y tecnología de ecosonda, crean imágenes tridimensionales de alta resolución del fondo oceánico, revelando formas, texturas y anomalías que habrían sido invisibles hace solo unos años. A pesar de operar en total oscuridad, los AUVs ven al rebotar pulsos acústicos en su entorno. Cuando aparece algo inusual, un borde afilado, una curva no natural, una superficie reflectante, los drones pueden cambiar de modo, usando láseres para escanear lo que los analistas llaman puntos de interés, y construir modelos detallados que distinguen metal de roca, restos de geología. Una vez desplegado, cada vehículo autónomo submarino opera en gran medida por sí solo. Los operadores pueden darle un comando simple: mapea esta área, sigue este camino, regresa cuando termines y la máquina se encarga del resto. Puede permanecer bajo el agua hasta 100 horas antes de regresar a la superficie, donde se descargan sus datos y se recargan sus baterías antes del siguiente descenso. Como dice Simon Maskell, profesor de sistemas autónomos en la Universidad de Liverpool y ex asesor científico de Ocean Infinity, puedes decir: hazme un mapa de esa área, y lo hará, pero incluso las mejores máquinas no hacen de esto una búsqueda fácil. El fondo del Océano Índico es cualquier cosa menos plano.
Es un paisaje caótico moldeado por millones de años de violencia tectónica, montañas submarinas imponentes, crestas afiladas como cuchillas, abismos profundos y cañones que se hunden más de 300 metros hacia abajo. En algunos lugares, los acantilados se elevan miles de metros casi verticalmente. En otros, los volcanes activos todavía remodelan el terreno. Este no es un lugar muy fácil para realizar una búsqueda, admite Maskell. Tienes que mirar en todas partes. Aunque partes de la zona objetivo han sido examinadas antes, los expertos creen que los datos anteriores pueden estar incompletos o tener una resolución demasiado baja para detectar escombros ocultos por sombras, sedimentos o topografía extrema. Uno de los mayores riesgos es cruelmente simple: estar cerca, dolorosamente cerca de los restos y perderlos debido al terreno difícil o a las lagunas en el escaneo. Y luego está la superficie. Estas son aguas muy inhóspitas, dice Maskell. No es donde querrías ir a hacer kayak. Las olas pueden ser brutales, el clima impredecible y el aislamiento absoluto. Las 24 horas del día, las tripulaciones deben analizar los datos entrantes, supervisar los vehículos autónomos submarinos activos y los vehículos operados a distancia, recargar las unidades que regresan, reparar el equipo que falla y hacer todo esto mientras intentan no marearse con las olas increíblemente grandes. La tecnología puede hacer el buceo, pero los humanos aún llevan la presión. Sin embargo, a pesar de toda la brillantez de la ingeniería, los líderes de Ocean Infinity saben que la misión depende de una pregunta engañosamente simple: ¿dónde buscar? Puedes tener la mejor tecnología del mundo, dice Maskell, pero si buscas en el lugar equivocado, no te va a ayudar. Ahí es donde la nueva búsqueda difiere más de la antigua. Años de análisis adicional de satélites, modelado de deriva y reevaluación de datos de vuelo han reducido el enfoque a una zona de 15.000 kilómetros cuadrados, pequeña, según los estándares oceánicos, pero aún basta. Dentro de esa área se encuentra lo que algunos investigadores han llegado a llamar la zona del caballito de mar, un tramo remoto del océano que se sospecha desde hace mucho tiempo que contiene la respuesta final. A principios de 2025, la flota más nueva de Ocean Infinity se adentró en esa zona. El buque insignia de la compañía, Armada 7806, se desplazó sobre aguas tan profundas que parecían infinitas. Este es el buque que intenta resolver el mayor misterio de la aviación mundial. Ocean Infinity se reabasteció en Perth antes de navegar hacia una remota parte del Océano Índico, el último ping de satélite conocido del malogrado vuelo MH370. Uno por uno, los ingenieros liberaron los AVS. Cada dron descendió a un ritmo constante, sus sistemas cobrando vida al entrar en un mundo oculto de crestas, acantilados y valles escarpados esculpidos por el tiempo profundo. Durante horas, las transmisiones de sonar no mostraron más que sedimento suave y granulado, solo un lecho marino vacío. Luego, algo cambió. Es un círculo monstruosamente grande, recordó Maskell más tarde. Un AUV captó un reflejo que no se comportaba como una roca. Mientras los analistas se agolpaban alrededor de los monitores, la imagen se enfocó en una forma larga y plana de casi 30 metros de longitud, medio enterrada en el fondo del mar, lisa, metálica y alineada de una manera que la naturaleza rara vez se molesta en hacer. Un segundo barrido lo confirmó. Las dimensiones eran inquietantemente familiares, comparables a las de un ala de avión comercial. La sala de control zumbó y luego se quedó en silencio. Todos allí conocían el peligro de la falsa esperanza. A lo largo de los años, los investigadores habían perseguido innumerables ilusiones, rocas confundidas con motores, sombras que parecían escombros. Así que enviaron otro dron, este equipado con sonar de apertura sintética de alta resolución. Pasó directamente sobre el objetivo. Lo que regresó fue diferente. Estructuras internas acanaladas, bordes de metal rasgados, paneles torcidos congelados en su lugar, a diferencia de cualquier cosa geológica. Dentro de un radio de 15 kilómetros, los drones detectaron dos anomalías más, una que se asemejaba a una sección de fuselaje, otra consistente con un ensamblaje de cola. Los hallazgos fueron clasificados de inmediato. Los protocolos de verificación se activaron. Si se confirmaba, significaría que se había encontrado el primer resto identificable del MH370, ubicado en un lugar al que ninguna misión anterior había llegado. Pero antes de que este descubrimiento reavivara la esperanza, algo más ya había cambiado la investigación, algo que hizo a los expertos creer por primera vez en años que el silencio podría finalmente romperse. Cuando el océano finalmente respondió y la tecnología aprendió a escuchar. Durante 16 largos meses, el Océano Índico no dijo nada, sin señales, sin restos, sin indicios de dónde había ido el vuelo MH370 de Malaysia Airlines, después de desaparecer del radar y convertirse en leyenda. Las familias esperaban, los investigadores discutían, las teorías se multiplicaban, colapsaban y resurgían de nuevo. El mar, mientras tanto, mantenía su silencio, vasto, indiferente e increíblemente profundo. Luego, en julio de 2015, el océano finalmente habló. No gritó, no reveló todo, susurró.
En una tranquila mañana, a lo largo de la costa este de la isla de Reunión, un hombre que caminaba por la playa notó algo inusual enredado en algas cerca de la orilla. Era curvado, de casi 2 metros de largo, pesado y cubierto de percebes. Sus bordes parecían mordidos y suavizados, como si el mar hubiera estado trabajando en ello durante mucho tiempo. Al principio, los lugareños asumieron que era solo otro pedazo de basura marina, tal vez de un barco pesquero o restos de una tormenta. El Océano Índico arroja cosas extrañas a la orilla todo el tiempo, pero esta era diferente. Cuando llegaron los especialistas en aviación, el ambiente cambió rápidamente. En pocas horas, el objeto fue identificado como un flaperón, una superficie de control del ala de un Boeing 777. Y en ese momento, una frase que muchas personas habían dejado de creer que escucharían se volvió inevitable. Solo faltaba un Boeing 777. Después de más de un año de silencio insoportable, el océano había entregado su primera verdad. El descubrimiento sacudió la investigación. Las salas de redacción se iluminaron. Los analistas se apresuraron. Las familias veían las conferencias de prensa con una mezcla de temor y esperanza frágil. El flaperón no era una respuesta, pero era una prueba de que el MH370 había terminado en el mar y que el mar finalmente estaba dispuesto a devolver algo. Los ingenieros examinaron el fragmento con detalle forense. El daño contaba una historia. Las bisagras mostraban signos de estrés extremo. El metal tenía marcas de fatiga consistentes con un impacto violento a alta velocidad con el agua. No había indicadores de una explosión en vuelo. No había patrones de explosión, ni desgarros hacia afuera. Todo apuntaba, en cambio, a un descenso controlado pero catastrófico en el océano. Ese único fragmento de escombros lo cambió todo. Hasta entonces, la búsqueda había sido impulsada principalmente por modelos y teorías, conexiones satelitales, arcos de radar, zonas de probabilidad. Ahora había evidencia física, algo tangible, algo que había tocado el avión en sus momentos finales. En Malasia, la confirmación impactó como un rayo. Los funcionarios hablaron con cuidado, sus palabras medidas y solemnes. Las familias lloraron abiertamente. El dolor resurgió más agudo que antes, pero esta vez mezclado con claridad. El flaperón fue pronto llevado a Francia, donde los investigadores de la BEA, la Agencia Francesa de Investigación de Accidentes Aéreos, comenzaron un meticuloso examen forense. Cada remache, cada marca de serie, cada capa de pintura fue inspeccionada y cotejada con los registros de fabricación. La conclusión fue absoluta. El flaperón pertenecía al MH370. Luego vinieron los oceanógrafos. Si el mar había entregado este fragmento, quizás también podría revelar de dónde venía. Usando datos satelitales y modelos computacionales avanzados, los científicos comenzaron a simular las corrientes del Océano Índico, vientos, mareas, remolinos y enormes giros rotatorios que circulan lentamente los escombros a través de miles de kilómetros. Estos no fueron derivas aleatorias, fueron largos y pacientes viajes moldeados por la física y el tiempo. El modelo sugería que el flaperón había viajado casi 4.000 kilómetros desde un posible sitio de accidente hasta la isla de Reunión, lenta e implacablemente, como un mensaje en una botella escrito por la catástrofe, y el océano no había terminado de hablar. Con el paso de los meses y años que siguieron, aparecieron más fragmentos en costas lejanas. Una sección del estabilizador horizontal llegó a Mozambique. Piezas del interior de la cabina surgieron en Madagascar. Un fragmento que se cree que es parte de una cubierta de motor fue encontrado en Tanzania. Cada uno llevaba sus propias cicatrices, desgarros, dobleces, corrosión por sal, cada uno moldeado por el impacto y meses a la deriva en el mar. Individualmente eran desgarradores. Juntos formaban algo completamente diferente, un frágil rastro de migas de pan esparcido por medio océano. Científicos de múltiples países trabajaron juntos, incorporando cada nuevo descubrimiento en modelos de deriva cada vez más complejos. Supercomputadoras ejecutaron miles de simulaciones, ajustando variables una y otra vez: velocidad del viento, temperatura del mar, cambios estacionales, incluso el efecto Coriolis. Lentamente, los caminos comenzaron a converger. Apuntaban a un estrecho corredor de océano profundo al suroeste de Australia, cerca de un área ominosamente conocida como el Séptimo Arco. Era un lugar brutal para buscar. Bajo la superficie yacía un paisaje torturado de montañas submarinas, trincheras y crestas que se sumergían a más de 5.000 metros en la oscuridad. Para los investigadores, esta convergencia fue tanto un avance como un tormento. Los escombros confirmaron el destino del avión, pero el naufragio principal, las respuestas, permanecían ocultas. Era como encontrar cenizas sin saber dónde ardió el fuego. La presión pública aumentó de nuevo. Las familias exigieron esfuerzos renovados. En silencio, a puerta cerrada, las empresas privadas comenzaron a proponer algo radical: dejar que las máquinas hicieran lo que los humanos no podían. Vehículos submarinos autónomos, exploradores robóticos capaces de recorrer el fondo del mar durante días, mapeando terrenos demasiado escarpados y profundos para que el sonar tradicional pudiera manejar. Los gobiernos dudaron. El costo era enorme. Las probabilidades eran implacables, pero los fragmentos seguían llegando, cada uno un recordatorio de que el océano no había terminado con la historia.
A finales de 2017, el mar había dado piezas, pero no paz, y entonces la búsqueda entró en una nueva era. Durante 3 años implacables, el Océano Índico había derrotado todos los esfuerzos convencionales para descubrir el destino del MH370. Los barcos arrastraron matrices de sonar a través de millones de kilómetros cuadrados, luchando contra mares violentos y clima brutal, solo para regresar con estática y sombras. Pero en 2018, la resistencia cedió el paso a la innovación. Ocean Infinity intervino. Llegaron no con un solo barco o un solo sistema, sino con algo sin precedentes a gran escala, una flota de vehículos submarinos autónomos, o AUVs, elegantes máquinas con forma de torpedo diseñadas para deslizarse silenciosamente en el abismo. A diferencia de los sistemas más antiguos que tenían que ser arrastrados detrás de los barcos a velocidades desesperadamente lentas, estos robots se movían libremente, guiados por computadoras a bordo lo suficientemente sofisticadas como para tomar decisiones en tiempo real. El acuerdo de Ocean Infinity con Malasia fue tan audaz como su tecnología. Fue una apuesta de dinero, de reputación y de la creencia de que las máquinas, correctamente diseñadas, podrían finalmente leer el lenguaje oculto del océano. Cada inmersión comenzaba con un conjunto de coordenadas programadas en el sistema de navegación de un dron. Una vez sumergido, el robot desaparecía en la oscuridad, barriendo el lecho marino en patrones de cuadrícula precisos. Cada ping de sonar pintaba un retrato digital del fondo oceánico. Trincheras, acantilados, llanuras, paisajes que ningún humano había visto directamente. De regreso a bordo del constructor del lecho marino, los analistas trabajaron durante la noche, estudiando formas y sombras que podrían finalmente revelar el MH370. Al final de la misión, Ocean Infinity había escaneado la asombrosa cifra de 112.000 kilómetros cuadrados, casi igualando todas las búsquedas gubernamentales anteriores combinadas. Lo que encontraron fue inquietante. Llanuras interminables cubiertas de limo, profundas fisuras donde el sonar desaparecía en vacíos. Ocasionalmente, formas de aspecto metálico encendían la esperanza, solo para resolverse en trucos geológicos de luz y sombra. La esperanza subía y bajaba al mismo ritmo, pero las máquinas seguían haciendo lo que mejor saben hacer, seguían moviéndose. Aunque la misión de 2018 terminó sin localizar los restos, marcó un punto de inflexión. Por primera vez, la humanidad había cartografiado vastas secciones del océano profundo con un detalle que antes se consideraba imposible. Y Ocean Infinity no se detuvo allí. Sus AUVs se volvieron más inteligentes con cada misión. La inteligencia artificial refinó los patrones de búsqueda. Las nuevas generaciones de máquinas se volvieron más rápidas, más autónomas y menos dependientes de la supervisión humana constante. Para el año 2024, esa evolución tenía un nombre: Armada 7806. Esta nave no operaba como los barcos tradicionales. Coordinaba múltiples AUVs de forma remota utilizando enlaces satelitales y aprendizaje automático para funcionar como una mente colmena digital. Los drones no solo escaneaban, colaboraban, adaptando sus rutas según lo que otros encontraban. Los AUVs mejorados llevaban perfiladores subfondo capaces de ver debajo de capas de sedimento y sonar de barrido lateral lo suficientemente nítido para distinguir restos de aviones de coral o roca. No solo miraban el océano, lo leían. Con esta tecnología en mano, los científicos refinaron sus modelos nuevamente. Los nuevos cálculos apuntaban a un lugar aún más profundo, aún más inhóspito que antes, una región cerca de una fosa ominosamente apodada la zona del caballito de mar. Era un área que las misiones anteriores apenas habían tocado, enterrada bajo una presión aplastante y silencio. 11 años después de que el MH370 desapareciera, la tecnología estaba más cerca que nunca de descubrir la verdad. Lo que comenzó como una tragedia humana se había convertido en una búsqueda de respuestas impulsada por máquinas. En algún lugar de esas aguas oscuras, el capítulo final del MH370 esperaba, paciente, oculto, pero ya no inalcanzable. Pero antes de que las máquinas descendieran y el océano susurrara sus pistas, todo comenzó con un vuelo de rutina. Así que volvamos al principio, la noche en que el cielo se quedó en silencio. Sigue siendo el misterio de aviación más inquietante jamás registrado, no porque los aviones nunca se hayan estrellado antes, sino porque este simplemente desapareció, sin Mayday, sin restos, sin un final claro, solo silencio. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines nunca estaba destinado a ser extraordinario. Era un vuelo nocturno de rutina, uno de 2 vuelos diarios que enlazaban Kuala Lumpur con Pekín, operado tan a menudo que apenas se registraba como noticia. Sin embargo, en las primeras horas del 8 de marzo de 2014, ese vuelo ordinario se deslizaría a través de capas de tecnología, geografía y certeza humana, y desaparecería en la historia. La noche comenzó tranquilamente en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur. El Boeing 777-200 Air estaba cargado de combustible y listo en la puerta, con más de 14.000 kilogramos de carga y transportando 239 almas a bordo. 2 pilotos, 10 miembros de la tripulación de cabina y 227 pasajeros de más de una docena de países. La mayoría eran ciudadanos chinos que regresaban a casa. Otros eran viajeros de negocios, estudiantes, familias y turistas preparándose para un largo viaje nocturno. A las 41 minutos pasada la medianoche, el vuelo MH370 despegó de la pista 32 derecha y ascendió suavemente en la cálida noche malaya.
Nada sobre la salida, insinuaba un desastre. El clima era bueno, la aeronave estaba en buen estado mecánico, la tripulación era experimentada. Para los controladores de tráfico aéreo, este era solo otro vuelo deslizándose hacia el cielo. El primer oficial manejó las comunicaciones por radio mientras la aeronave aún estaba en tierra. Después del despegue, el capitán tomó el control. A las 46 minutos pasada la medianoche, el vuelo recibió autorización para ascender a 35.000 pies. Poco después de la 1 de la mañana, el MH370 alcanzó su altitud de crucero, nivelado y estable, moviéndose hacia el noreste hacia su primer punto de referencia, Igari, sobre el mar de China Meridional. A las 1:07, la aeronave transmitió su último mensaje automatizado de ACARS, informando una carga de combustible saludable de aproximadamente 43.800 kilogramos. Todo parecía rutinario, aburrido incluso, y en aviación, aburrido es exactamente lo que quieres. 12 minutos después, el control de tráfico aéreo de Kuala Lumpur instruyó a la tripulación a cambiar de frecuencia y comunicarse con Ciudad Ho Chi Minh al cruzar el espacio aéreo vietnamita. El capitán respondió con calma, profesionalmente: «Buenas noches, Malaysian 370». Esas fueron las últimas palabras confirmadas que se escucharon desde la cabina. Menos de 2 minutos después, el vuelo MH370 desapareció del radar civil. Su transpondedor, responsable de transmitir la identidad y altitud de la aeronave, dejó de emitir. No hubo llamada de emergencia, no hubo código de emergencia, no hubo explicación. Al principio, la confusión dominó el momento. Los controladores de tráfico aéreo en Vietnam asumieron que la aeronave todavía estaba bajo control malasio. Los controladores malasios asumieron que Vietnam la tenía. Cada uno esperó a que el otro hablara. Cuando los controladores vietnamitas intentaron contactar con la aeronave, no hubo respuesta. Otro piloto que volaba cerca intentó transmitir un mensaje. Todo lo que escuchó fue estática y murmullos débiles e ininteligibles. Algo estaba mal. A la 1:21, el vuelo MH370 desapareció por completo de las pantallas de radar secundario, utilizadas por el control de tráfico aéreo civil. Pero el avión no había desaparecido del cielo. El radar militar de Malasia, operando de manera independiente, captó algo inesperado. La aeronave hizo un giro brusco a la derecha, luego se adentró en un largo y deliberado arco hacia la izquierda, cruzando de nuevo sobre la península malaya. Pasó sobre el estrecho de Malaca, al sur de Penang, y continuó hacia el noroeste, a lo largo de rutas aéreas establecidas a altitudes entre 29.000 y 35.000 pies. El radar civil en Kota Baru detectó una aeronave no identificada, siguiendo la misma trayectoria. Esto no fue un accidente, fue una maniobra controlada. A las 2:22, el vuelo MH370 llegó al límite de la cobertura del radar malasio y desapareció de nuevo, esta vez en la verdadera oscuridad. A partir de ese momento, solo los satélites susurrarían pistas sobre su destino. A lo largo del sudeste asiático, la confusión se profundizó. Tailandia detectó una aeronave no identificada sin transpondedor, pero dudó en liberar los datos del radar militar. Vietnam reconoció el giro hacia el oeste, pero insistió en que Malasia había sido informada. Los sistemas de alerta temprana de Indonesia rastrearon el avión antes de que su transpondedor se apagara, pero no vieron nada después. El poderoso sistema de radar Jorn de Australia, capaz de ver miles de kilómetros, estaba fuera de servicio esa noche. En menos de una hora, el MH370 se había deslizado a través de uno de los espacios aéreos más vigilados del mundo. No sonaron alarmas, no se desplegaron interceptores. El mundo aún no tenía idea, pero esta silenciosa secuencia de transferencias fallidas y suposiciones retrasadas desencadenaría una de las búsquedas más grandes, costosas y frustrantes de la historia humana. Mientras las pantallas de radar se oscurecían, algo más extraño estaba sucediendo sobre el mar de Andamán. 3 minutos después, casi 90 minutos después del último mensaje de ACARS, el sistema de comunicación por satélite de la aeronave se reinició repentinamente. Envió una solicitud de inicio de sesión a un satélite Inmarsat, un apretón de manos digital automatizado que sugería que la aeronave aún estaba encendida y seguía volando. Los ingenieros lo notaron de inmediato. Para ellos, el MH370 ya no estaba simplemente desaparecido, estaba vivo. Durante las siguientes 6 horas, el avión continuó respondiendo a los pings satelitales cada hora. Nunca envió mensajes, nunca respondió llamadas, pero reconoció la presencia del satélite como un fantasma flotando por el cielo. 2 llamadas de tierra a aeronave a las 2:39 y a las 7:13 de la mañana no fueron respondidas en la cabina. El último intercambio confirmado ocurrió a las 8:10 de esa mañana, rutinario, mecánico, sin emociones. Luego, a las 8:19 de la mañana, un último momento escalofriante. La aeronave envió otra solicitud de inicio de sesión, consistente con un reinicio del sistema, exactamente el tipo que ocurriría si los motores se apagaran por falta de combustible. El satélite lo reconoció, y luego nada. Alrededor de las 9 de la mañana, Inmarsat intentó otro ping. MH370 nunca respondió. A partir de esas señales, los investigadores llegaron a una conclusión devastadora. Es probable que la aeronave volara hasta quedarse sin combustible en algún lugar profundo del sur del Océano Índico. Pero en tierra, la historia fue caótica.
El Centro de Operaciones de Malaysia Airlines se basó en proyecciones de vuelo desactualizadas y aseguró repetidamente a los controladores que el vuelo MH370 estaba bien. Kuala Lumpur no activó su centro de coordinación de rescate hasta las 5:30 de la mañana, más de 4 horas después de que la aeronave desapareciera del radar. Los equipos de búsqueda fueron desplegados inicialmente en el mar equivocado, peinando el mar de China Meridional, mientras el MH370 continuaba su silencioso viaje hacia el oeste y el sur. A las 7:24 de la mañana, Malaysia Airlines emitió un comunicado público afirmando que el avión estaba desaparecido después de perder contacto alrededor de las 2 de la mañana. Bueno, una nueva búsqueda está en marcha para el vuelo 370 de Malaysia Airlines más de una década después de que desapareciera con 239 personas a bordo rumbo a China. Un momento en que el MH370 aún estaba volando. Para cuando el primer ministro de Malasia, Najib Razak, se dirigió al mundo el 24 de marzo, la verdad era inevitable. Los datos satelitales mostraron que la aeronave había terminado su vuelo en el sur del Océano Índico, uno de los lugares más remotos de la Tierra. Las familias en Pekín fueron informadas en reuniones masivas. Algunas recibieron la noticia por mensaje de texto. Meses después, el vuelo MH370 fue declarado formalmente un accidente. Se presumió que las 239 personas a bordo estaban muertas. Y sin embargo, el misterio solo se profundizó. Llegaron avistamientos. Pescadores informaron sobre aviones volando bajo. Trabajadores de plataformas petroleras describieron objetos en llamas en el cielo. Isleños afirmaron que un enorme avión rugió sobre sus cabezas en la noche. Ninguno fue confirmado. Cada uno añadió ruido, no claridad. Mientras los analistas desmenuzaban los contactos satelitales y las trazas de radar, los investigadores dirigieron su atención hacia la cabina. La policía malaya registró las casas de ambos pilotos. Registros financieros, dispositivos digitales, historiales personales, grabaciones de CCTV, nada sugería estrés, extremismo o intención. No hubo transacciones inusuales, no hubo señales de advertencia. Aún así, muchos investigadores, particularmente en los Estados Unidos y Australia, creían que la intervención humana seguía siendo la explicación más probable. La aeronave había sido reprogramada deliberadamente. Alguien sabía exactamente cómo desactivar los sistemas de comunicación y redirigir el avión hacia un espacio aéreo vacío. Si no era un secuestrador, entonces la sospecha volvía a centrarse en la cabina. Informes de los medios afirmaron que la policía malaya sospechaba en privado del capitán Zaharie Ahmad Shah. Años después, el ex primer ministro australiano Tony Abbott reveló que altos funcionarios creían desde el principio que la desaparición podría haber sido un acto deliberado de autolesión por parte del piloto, una acusación que Malasia negó firmemente. En 2016, el debate se reavivó cuando los investigadores confirmaron que se había encontrado una ruta de vuelo simulada que coincidía con la ruta sospechada del MH370 en el simulador de vuelo del capitán en su casa. Las autoridades insistieron en que no probaba nada. Expertos independientes no estuvieron de acuerdo. Lo que los investigadores pudieron confirmar fue inquietante. La unidad de datos satelitales perdió energía poco después de la desviación de la aeronave, probablemente debido a una acción deliberada. Más tarde, el primer ministro de Malasia declaró claramente que el transpondedor y los sistemas de datos fueron desactivados intencionalmente. El reinicio a las 2:25 de la madrugada encajó perfectamente con el giro fantasmal hacia el sur del avión. Se examinó a cada pasajero. 2 hombres iraníes que viajaban con pasaportes robados inicialmente provocaron alarma global hasta que Interpol confirmó que eran solicitantes de asilo, no terroristas. China investigó a cada pasajero y descartó el sabotaje. La atención se centró en la carga. Las baterías de iones de litio estaban a bordo. Un riesgo conocido de incendio, pero los investigadores no encontraron evidencia de sobrecalentamiento o manejo inadecuado. Expertos en aviación examinaron cada escenario: hipoxia, fallo eléctrico, planeo incontrolado, incapacitación del piloto. La Oficina de Seguridad del Transporte de Australia concluyó que una tripulación no receptiva se ajustaba mejor a la evidencia, explicando el vuelo estable, la falta de comunicación y el agotamiento final del combustible. Los restos recuperados mostraron más tarde que los flaps no estaban extendidos, descartando un amerizaje controlado y apoyando una caída en espiral a alta velocidad después de que se agotó el combustible. Y sin embargo, ninguna teoría lo explica todo. Cada explicación cierra una puerta y abre otra. Ahora, con posibles restos emergiendo de las profundidades cerca de la zona del Caballito de Mar, esas preguntas sin respuesta se plantean de nuevo con renovada urgencia. Porque si el MH370 terminó en una caída final incontrolada, los investigadores aún deben determinar qué o quién lo puso en ese camino irreversible. La noche en que el mundo perdió el vuelo 370 no fue ruidosa, no se anunció con explosiones ni alarmas. Se desarrolló de manera silenciosa, metódica y lejos de la vista, y ese silencio es lo que aún nos atormenta. La búsqueda que se negó a terminar. La desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines no solo fue noticia, congeló al mundo en una incredulidad colectiva. Un momento, el Boeing 777 volaba por el cielo nocturno en un vuelo rutinario de Kuala Lumpur a Pekín. Al siguiente había desaparecido. No hubo llamada de emergencia, ninguna explicación clara.
Solo silencio. Lo que siguió se convirtió en uno de los misterios más fascinantes e inquietantes de la aviación moderna, generando documentales, libros, investigaciones y debates interminables a altas horas de la noche. Incluso años después, la pregunta aún persiste: ¿qué sucedió realmente allá afuera? En las primeras horas del 8 de marzo de 2014, la confusión rápidamente se convirtió en urgencia. En el Centro de Control de Área de Kuala Lumpur, la última instalación de control de tráfico aéreo en comunicarse con el MH370, el supervisor de turno activó el Centro de Coordinación de Rescate Aeronáutico de Kuala Lumpur a las 5:30 de la mañana, más de 4 horas después de que se perdiera el contacto. Ese retraso se convertiría más tarde en un punto de intenso escrutinio. Malaysia Airlines siguió con un comunicado de prensa 2 horas después, diciendo que las autoridades habían activado equipos de búsqueda y rescate y estaban trabajando para localizar la aeronave desaparecida. En ese momento, pocos imaginaban cuán vasta, compleja e inédita se volvería la búsqueda. En un día, el misterio se profundizó. El 9 de marzo, el jefe de la Real Fuerza Aérea de Malasia reveló que los datos del radar militar sugerían una posibilidad preocupante. El vuelo MH370 podría haber dado la vuelta, volando hacia el oeste sobre el mar de Andamán en lugar de continuar hacia China. Esta única revelación desbarató las suposiciones originales. El área de búsqueda inicial, a solo 20 millas náuticas al sur de la isla Tau, se expandió repentinamente a un radio de 100 millas náuticas. Pronto, los esfuerzos de búsqueda se extendieron por el Golfo de Tailandia y hacia el Estrecho de Malaca, a lo largo de la costa oeste de Malasia. El océano, vasto e implacable, era ahora el principal sospechoso. Informes de posibles escombros llegaron, cada uno encendiendo brevemente la esperanza antes de desvanecerse. Se probaron manchas de petróleo avistadas frente a la costa de Vietnam, solo para descartarlas como combustible de aviación. Imágenes satelitales publicadas en un sitio web chino parecían mostrar grandes objetos flotantes, pero los equipos de búsqueda no encontraron nada cuando llegaron a las coordenadas. Para el final del 9 de marzo, la magnitud de la operación ya se había vuelto enorme. 40 aviones y más de 2 docenas de barcos de múltiples países estaban rastreando los mares. El 10 de marzo, la Real Fuerza Aérea de Malasia confirmó oficialmente lo que muchos temían. El vuelo MH370 efectivamente había dado la vuelta. Al día siguiente, China activó la Carta Internacional sobre el Espacio y Grandes Desastres, movilizando activos satelitales globales para ayudar en la búsqueda. Para el 12 de marzo, funcionarios malasios anunciaron que un avión no identificado, posiblemente el MH370, había sido rastreado por radar militar a las 2:15 de la mañana sobre el mar de Andamán, cerca del límite de cobertura del radar. La búsqueda cambió de nuevo y se pidió a India que ayudara a cubrir esta área recién identificada. Lo que sucedió a continuación fue una movilización internacional masiva rara vez vista fuera de tiempos de guerra. Malasia activó su autoridad de aviación civil, fuerza aérea, marina y agencias de aplicación marítima, mientras también solicitaba ayuda bajo los acuerdos de defensa de 5 potencias. Las naciones vecinas respondieron rápidamente. En 2 días se habían desplegado más de 34 aviones y 40 barcos. Se establecieron centros de coordinación, incluido un centro clave en el Centro Nacional de Control de Desastres en Cyberjaya. A mediados de marzo, la búsqueda se había expandido a un esfuerzo verdaderamente global. Para el 17 de marzo, al menos 26 países estaban involucrados, contribuyendo con casi 60 barcos y 50 aviones. La lista parecía un pase de lista de las principales potencias mundiales y vecinos regionales: Australia, China, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Japón, India, Rusia y muchos más. Incluso países que no participaban directamente, como Sri Lanka, abrieron su espacio aéreo a los aviones de búsqueda. Se convirtió en la operación de búsqueda más grande y costosa en la historia de la aviación, y aún no surgió nada definitivo. Se convocó a expertos de todo el mundo. Investigadores franceses de la BEA llegaron a Kuala Lumpur para compartir su experiencia de la búsqueda del vuelo 447 de Air France, otra tragedia perdida en el océano profundo. El Reino Unido proporcionó apoyo técnico, mientras que la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares analizó datos de su red global de sensores de infrasonido, buscando cualquier rastro acústico de la aeronave. Una vez más, el resultado fue el silencio. A medida que los meses se convirtieron en años, la búsqueda se trasladó hacia el sur, guiada por el análisis de datos satelitales que apuntaban hacia el remoto sur del Océano Índico. Esta fase de la operación sería diferente a cualquier otra anterior. Utilizando sistemas de sonar avanzados y vehículos de arrastre en aguas profundas, los equipos cartografiaron vastas extensiones del fondo oceánico con una resolución sin precedentes. Lo que descubrieron no fue el avión, sino algo casi igual de notable. Las exploraciones submarinas produjeron algunos de los mapas más detallados del terreno oceánico profundo jamás creados. Anteriormente, gran parte de la región había sido cartografiada con una resolución de 1 píxel por 5 kilómetros. Ahora los científicos podían ver detalles tan pequeños como 10 centímetros. Los datos revelaron imponentes volcanes submarinos, deslizamientos de tierra masivos y dramáticos
dramáticos escarpes en forma de acantilado, que se elevan casi 180 metros de altura. Campos de escombros de antiguos deslizamientos de tierra se extendían por más de 150 kilómetros. En un giro extraño, la búsqueda de un avión desaparecido terminó reformulando la comprensión científica de uno de los entornos menos explorados de la Tierra. Estos datos no solo eran de interés académico, tenían implicaciones en el mundo real. Las regiones estudiadas incluían características geológicas como Broken Ridge y la meseta de Kerguelen. Ambas podrían contener depósitos de petróleo y gas. También se identificaron vastos campos de nódulos de manganeso ricos en níquel, cobre, cobalto y hierro. En marzo de 2017, Geoscience Australia publicó partes de estos datos, convirtiendo un misterio trágico en un legado científico inesperado. Para enero de 2017, después de años de búsqueda y costos crecientes, la búsqueda oficial del MH370 fue suspendida. La operación había costado entre 130 a 160 millones de dólares. Aparte de un puñado de fragmentos de escombros confirmados encontrados a lo largo de la costa africana, no se había descubierto rastro del naufragio principal. Para las familias, la suspensión se sintió menos como un final y más como otra pregunta sin respuesta. Sin embargo, el MH370 se negó a desaparecer de la conciencia pública. Dentro de semanas de la desaparición, cineastas y periodistas ya estaban tratando de entenderlo. Documentales se emitieron en el Smithsonian Channel, Discovery Channel y BBC, cada uno examinando diferentes teorías, tecnologías y fallos. Estos programas exploraron desde las limitaciones del seguimiento por satélite hasta ideas radicales como la transmisión en tiempo real de grabadoras de vuelo, innovaciones que podrían prevenir tales misterios en el futuro. La historia incluso se filtró en la cultura popular y la controversia. En 2013, un chiste de stand-up sobre el MH370 por la comediante Jocelyn Chia provocó indignación en Malasia, lo que llevó a una investigación policial y una indagación de Interpol. Más de una década después, el vuelo todavía cargaba un peso emocional y cultural, un recordatorio de que para muchos esto no era solo un enigma, sino una herida que nunca sanó por completo. Luego, después de años de silencio, llegó un anuncio sorprendente. En diciembre, Malasia confirmó que la búsqueda del MH370 se reanudaría. 11 largos años después de que la aeronave desapareciera, se autorizó una nueva misión de 55 días. La operación, retrasada anteriormente por el clima peligroso, se presentó como un compromiso renovado con las familias de las 239 personas que desaparecieron esa noche. Para muchos, fue el primer rayo de esperanza que habían sentido en años. Después de más de una década de teorías, desilusiones y callejones sin salida, el MH370 está una vez más en el centro de la atención mundial. En algún lugar en la oscuridad del océano, la verdad puede estar esperando, silenciosa, intacta y lista para finalmente ser encontrada. La pregunta ya no es si el misterio importa, es si esta vez la búsqueda finalmente traerá respuestas. Por favor, haz clic en las tarjetas en la pantalla ahora para ver más videos interesantes.